7 de la mañana con 19 minutos, de regreso a Noticias 7 AM en este jueves 7 de junio del 2018. Nos da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de TLC Asociados. Octavio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, pues vamos a hablar acerca de los puntos fundamentales de las medidas arancelarias de México a Estados Unidos, que bueno, fue la reacción a esta imposición de Trump con lo de los metales. Pero me gustaría que antes nos contextualizaras literalmente a dónde estamos parados, porque nos decían que todo esto es consecuencia de que se alargaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, entonces que de ahí se vinieron este tipo de presiones por parte del gobierno norteamericano, los aranceles a los automóviles, luego los metales y demás. Pero así como para ir entendiendo qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿en qué punto estamos? Ok. La investigación en cuanto a la medida que toma Donald Trump para acero y aluminio inició en abril del año pasado. Se tardó un tiempo en hacerse esa investigación y se concreta con la medida que nos impacta a nosotros el 31 de mayo. O sea, pero fue todo un proceso. En principio la medida la saca Donald Trump para acero y para aluminio y excluye a México, Canadá, Unión Europea, Brasil, Argentina, o sea, los países con los que tenía acuerdo. Les da una prórroga porque estaban en proceso de negociación y de ajuste. ¿Okay? Primera fecha, eso no es una medida de ayer, sino fue una medida que fue derivada de una investigación que tardó casi un año. La negociación del Telecán inició en agosto. Al día de hoy llevamos 7 rondas. La ronda permanente, que no es una ronda, sino es una sesión permanente, fue la que se dio hasta el 20 de mayo, de abril a mayo, que le llaman la octava ronda. No fue una ronda en sí, fue una sesión permanente de negociaciones donde se buscó cómo presentar propuestas creativas por parte de Canadá y de México para acercar los puntos que generaban que no pudiera modernizarse el Telecán. Obvio, ojo, no es, o sea, se le dice renegociación en Estados Unidos, en México y en Canadá se le dice modernización. Tú tienes un Telecán actualmente que está funcionando, que está trabajando y que se mantiene hasta hoy bajo ese concepto. Se buscaba actualizarlo, como lo que acabamos de hacer con Unión Europea. Con Unión Europea hicimos una negociación de modernización y ya se concretó un acuerdo que más o menos va a entrar en vigor en el 2020. O sea, todos los acuerdos son viejitos, del 94, del 97, se están actualizando por lo que decías de Uber, temas de comercio digital, competitividad. O sea, el mundo cambió, hay que actualizarse. Claro, tenemos que modernizar nuestra casa, ¿no? Claro. Nuestro matrimonio tiene que tener nuevos votos. Entonces, llegamos nosotros con una modernización del Telecán y con una negociación con varios puntos que siguen siendo circunstanciales y que no nos permiten cerrar lo que sería la modernización. Como por ejemplo la cláusula de terminación, ¿no? Que te establece un plazo de 5 años y que dentro de los 5 años, previo a que pasen los 5 años, los países tienen que decir quiero continuar en el acuerdo. El tema automotriz, con la regla de origen que establece Estados Unidos y con el tema de un pago mínimo de laboral por hora de $15, ¿no? Para algunos productos, ¿no? Que es una propuesta. El tema también de solución de controversias en cuanto a inversión, ¿no? Capítulo 11, 19 y 20, compras de gobierno, comercio estacional. Este es muy interesante. O sea, Estados Unidos te dice, oye, sí te voy a permitir que me exportes productos del campo, pero solo cuando yo no los produzca, de acuerdo a un calendario de Estados Unidos, ¿no? Propiedad intelectual. Entonces, son los temas en los cuales, a grosso modo, se ha encontrado más enfocado el buscar cómo logramos el sí y cómo el no. Entre abril y mayo, incluso el gobierno mexicano, de manera permanente, el secretario estuvo casi 3 semanas en reuniones ministeriales para buscar que esto se fuera acortando. ¿Por qué se buscaban esas fechas? Porque para el calendario político en Estados Unidos era importante que se llegara a un acuerdo preliminar antes del 17 de mayo, porque en Estados Unidos se requiere un plazo de tiempo entre que se publique y se analiza para que se apruebe por el Congreso, y por lo que se buscaba era que se aprobara por el Congreso actual de Estados Unidos. Pasa ese plazo del 17 de mayo, no es para México, y pues se mantiene la negociación o se mantienen las rondas de manera permanente porque no es un plazo que te afecte el que te den el sí o el no. Era una condición nada más de que se fuera ratificado por el Congreso de Estados Unidos y buscar que ese acuerdo fuera negociado con los actuales gobiernos.
yo también coincido en que cualquiera de los candidatos en México está cruzando los changuitos para que la modernización del Telecán se cierre en este año, ¿no? Claro, Para no dejar la papa caliente. Aunque ya han dicho que también los he escuchado decir, pues que lo va a cerrar probablemente, o sea, funcionarios de este gobierno, el próximo Sí. presidente de la República. Por los tiempos que se han venido dando, las negociaciones se van a mantener y sería irresponsable No por hacerlo. el gobierno actual, con el equipo técnico que se tiene, que es un equipo técnico que no viene de ayer, tiene 25 años trabajando en esto por México. O sea, es un equipo institucional. O sea, es un equipo que ve por el interés nacional. Sí, son funcionarios públicos que tienen una preparación muy específica. O sea, no los encuentras en las macetas ni en las esquinas. Por supuesto que no. Y de hecho no tendría que ver con el cambio de un gobierno el no mantener a esta gente experta. Exactamente. ¿No? Yo quisiera preguntarte en torno a la misma pregunta que decía David. Nos has dado muy buenos antecedentes, pero las cosas de alguna manera... Llegamos todavía, sí. Sí, de alguna manera cambiaron en el aspecto que se da a conocer estas tarifas arancelarias por parte de Estados Unidos y México responde. Y dice Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, que lo hace un poco a la par, aunque son otros productos, etcétera. A ese ya voy. ¿Cómo podría repercutir? Sí, es muy interesante. Para empezar, yo creo que la parte, vamos a poner unos números, ¿te parece? Estados Unidos establece las medidas de acero y aluminio. Las medidas de acero y aluminio nada más son para exportaciones, nada más son para productos, ¿no? que estén dentro de la proclamación que establece Estados Unidos. O sea, hay ciertos productos en los cuales nosotros utilizamos esos insumos, los transformamos y exportamos. Esos no estarían sujetos a ese pago. O sea, así me explico. O sea, en el caso yo tengo el acero, ¿no? Hago una lavadora, exporto una lavadora, la lavadora sigue la suerte porque ya está del transformado. producto, porque ya está transformado. Okay, es específico, ¿no? Para y hoy te establece los porcentajes. México responde el 5 de junio. La respuesta es sumamente interesante. No es una respuesta que se les ocurrió en una semana, es una respuesta que se preparó durante más de 6-7 meses. México siempre dijo, yo no voy a estar litigando en el Twitter. Yo voy a esperar a que exista esta situación, esperemos que nunca pase. Si sucediera, tengo mis tiros de precisión. México establece una arancel entre el 5 y el 25% en aproximadamente 71 fracciones arancelarias. Los productos afectados son carne de cerdo, en su mayoría, en algunas modalidades, quesos, manzanas, papas, arándanos, whiskies, laminados de acero, que serán los productos industrializados, otros bienes, por ejemplo, como artículos domésticos, ventiladores, muebles de metal, lámparas y aparatos de alumbrado. Estas medidas, les digo, van del 7 al 25%. La intención de México era, tienen que compensar, de acuerdo con los acuerdos internacionales, se puede compensar el daño. El daño de la medida de Estados Unidos calculado, más o menos, es de $649 millones hacia México. La medida que implementa México hacia Estados Unidos es de $644 millones. O sea, buscas compensar. Equilibrarlo. Reciprocidad, universalidad. Me afectas, te afecto. Pero ahí va. La parte más importante son los estados y los productos que se eligieron. Los estados que se están afectando en Estados Unidos son Texas, California, Alabama, Illinois, Michigan, Colorado, Washington, Ohio, Arizona, Florida, Wisconsin, Dakota, North Carolina, Kansas. Son más o menos 15 estados. Esos estados tienen como característica, ¿no?, que en su mayoría son republicanos. California no está. California está. ¿No? California también está porque hay productos del queso que nosotros somos compradores continuos. Pero si tú ves la característica de los productos que se eligen, son productos que no afectan la canasta básica en México, pero que aparte somos altamente compradores de esos productos. Estados Unidos, somos su principal comprador o de los principales compradores, pero son estados que en su mayoría formaron parte del apoyo que tuvo el gobierno actual para llegar a la presidencia. Es un mensaje muy directo y claro hacia Donald Trump. Es que la medida que se tiene no es en contra de los ciudadanos de Estados Unidos. La medida que se tiene es en contra de la situación que se está implementando por parte del gobierno de Donald Trump en cuanto al libre comercio mundial. Y las represalias no nada más son de México, también está teniendo represalias Canadá y la Unión Europea. Lo mismo que estamos haciendo está pasando. A ver si vamos entendiendo bien. Por un lado, la famosa fecha del 17 de mayo tenía que ver con tener un congreso que... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero sigue. O sea, que lo querían así porque habría la constitución republicana que le permitiría a Trump salirse con la silla, para decirlo en términos coloquiales, pero después de las primarias y después de noviembre, quién sabe, ¿no? Exacto. Esa es una. Y la otra,
Entonces, estas decisiones, no sé si le estoy dando la lectura correcta, Sí. pero es a lo de los aranceles. Quiere decir que sí hay una medida de presión con afectaciones económicas y son productos que a lo mejor nos gustan mucho, pero a lo mejor no me pasa nada si dejo de comprar. Pues yo no creo que te vas a enfermar por no comer arándanos, ¿no? Ajá. O por no comprar queso de Tillamook, O por manzana. ejemplo. O Comemos manzanas. pera. De ahí, pero hay, Te puedo decir qué países son los... hay otra proveeduría. Claro, lo que pasa es que también México ya identificó cuáles países podemos tener nosotros sustitución. Incluso a mí me han buscado empresas del sector de manzanas y de los quesos y están sustituyendo sus proveedores. ¿De qué países? De China, de España, de Italia, Alemania, Francia, Corea del Sur, India, Japón, Canadá, Guatemala, Suecia, Tailandia, Australia. Por lo menos 14 países pueden sustituirte. Eso compensa la proveeduría. Sí, Pero ¿y los costos? ese es el punto en el que, es lo que yo también he expresado, que es la dificultad que uno tiene cuando las decisiones también se toman en un ámbito político, porque estas decisiones de Estados Unidos son políticas, no Sí. económicas, porque los que hacemos los negocios y mantenemos a los países, ¿qué crees que quiénes son? Los empresarios. Claro. Los que damos el PIB somos los empresarios. Ujú. Los ¿Qué que- te parece, ¿no? Octavio, Sí. si regresamos con eso? Claro. Porque a final de cuentas lo que más nos interesa a los ciudadanos que no estamos metidos en la política, En qué nos afecta. Es- como consumidores. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 30 minutos y regresamos con esto. Gracias. ¿Qué Me ves? encanta. 7 de la mañana con 33 minutos, con nosotros platicando en esta charla muy interesante, muy constructiva por las decisiones que se han estado tomando por parte de funcionarios de Estados Unidos y ahora de México, del doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente de TLC Asociados. Y nos quedamos en el punto de cómo afectarían estas medidas arancelarias a los consumidores. Octavio. Ahora sí, los ciudadanos de a pie tenemos que estar atentos a dos situaciones, ¿no? Una, les platicaba el tema de las tasas de interés. Nosotros tenemos dentro del cálculo, el interés nunca lo vemos, es el que cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito, pero el interés tiene una fórmula que ya existe hace mucho tiempo, tienes que verlo como un producto, te están prestando dinero como si fuera un producto y obviamente cuando existen ciertos riesgos, pues ese préstamo que te hace la persona que te está dando el producto, que te está dando el dinero, se incrementa. Entonces tendrían que estar todos atentos a las tasas de interés que se pudieran venir incrementando, que afectarían directamente a todos los ciudadanos, porque pues tú tienes tarjeta de crédito, tú también, las utilizamos y te va a afectar con los préstamos. Esa es una parte que tendríamos que estar revisando. Eso tiene que ver con cuestiones que están vinculadas con el riesgo. El otro punto es el dólar. Si se dan cuenta, el dólar, pues la depreciación del peso en cuanto al dólar viene a la alza, ¿no? Ya estamos arriba de los 20, no es un número, yo siento que incluso ya es un número que no nos espanta porque ya estuvimos, ¿no? Pero había regresado. O ya no volvió tanto. a subir, ¿no? Entonces, pero es algo que sí nosotros tendríamos que estar revisando. Ahora, la medida que México implementa también tiene, por ejemplo, en el tema del cerdo, que es un producto que sí consumimos, se establece por parte de México de manera responsable cupos, es decir, México dice, para que tu empresario sustituyas esa importación de Estados Unidos, yo te voy a dar un cupo para que compres en cualquier otra parte del mundo. Bueno, te dicen en ciertos países adquieras esos bienes. Entonces, en esa parte también como que se da una medida responsable. Claro, ¿no? leí también que otra de las medidas fue la de evitar efectos en los precios al consumidor en el tema de un esquema de entradas escalonadas, por ejemplo, en los productos que comentabas hace rato, en el tema de los quesos. O sea, Sí. como que sí ha pensado, Sí, sí claro. pensó el gobierno, como dices tú muy bien, o sea, no fue una respuesta así a bote pronto. No, estaba estudiada y preparada. Efectivamente, eso se establecen unos plazos para que entren ciertos productos y ya exista un incremento en cuanto al arancel que estarían pagando a su introducción a territorio nacional. Eso obviamente pues con la intención de que esta medida pueda ser compensada en cuanto a la proveeduría que se venga modificando por parte de los empresarios. Ahora, es una medida que atiende un interés nacional. O sea, este tipo de medidas pues no terminan beneficiando tampoco a nadie. Eso lo ha expuesto pues todos la mayor parte de los primeros ministros y presidentes en el mundo, que son medidas que no están atendiendo a mejorar las condiciones de los pueblos del mundo, de los ciudadanos del mundo. Específicamente, yo te platicaba en el corte, en el tema del acero. En el tema del acero y el aluminio, México, hasta donde lo recuerdo, tiene déficit con Estados Unidos, ¿no?
Es decir, no tendría por qué estar dentro de esa medida porque no estaría contemplado dentro de la afectación que establece el gobierno de Donald Trump. El principal problema en el tema del acero pues se encuentra en China, ¿no? Se encuentra en China con la sobreproducción que tiene, ¿no? Y con que esto ha venido abaratando lo que son los precios. Ahora, todo esto que está pasando en el contexto internacional también es una oportunidad, ¿sí? Porque también, por ejemplo, Canadá, que es uno de los principales vendedores de ciertos productos de acero a Estados Unidos, pues tiene esta medida también. Obviamente, ese acero en algún momento, si no entre Estados Unidos, se puede colocar en algún otro lugar. Entonces creo que también a nivel empresarial, este tipo de barreras que no son afortunadas pueden representar una área de oportunidad para los negocios, ¿no? Y pues regresamos a esta gran lección que comenzamos a aprender tardíamente muchos, de que no hay que poner, dice el dicho, los huevos en la misma canasta. Todos los huevos en la misma canasta. Oye, me voy a regresar un poquito a un tema que estabas comentando hace unos segundos, Octavio, porque nos pregunta Sergio Alvarado que si en el tema de las tasas de interés estabas hablando de los plásticos, pero que si también habría efectos. Y cómo se... Bueno, son dos cosas. Que si también habría efectos en otro tipo de créditos como los hipotecarios. Y por otro lado, que cómo se dan a conocer esos aumentos en las tasas de interés. Ustedes tienen aquí en el programa alguien que habla extraordinariamente bien de cuestiones de economía de tasas de interés. La tasa de interés no nada más se refleja en el plástico, no, si se refleja en el producto como tal, el dinero. El momento de que te lo prestan, se determina una tasa. Esas tasas, pues obviamente las podemos venir revisando incluso con el Banco de México y también las que nosotros vamos negociando de manera directa al momento de adquirir los préstamos. En el tema de las tarjetas de crédito, pues bueno, se refleja a través del estado de cuenta y lo que te vienen representando. Yo creo que ese tema sería incluso una mesa muy particular y muy extensa, en la cual sería interesante sentarse y irles explicando paso a paso cómo funciona la tasa de interés y en qué les puede llegar a afectar y cómo se hace el cálculo, ¿no? Ahí me gustaría invitar a alguien para que viniera con ustedes y se muy los bien, excelente. ampliara, para que se los ponga desmenuzado, ¿no? Aunque un primer acercamiento es que tenemos que entender que todos los créditos de cualquier naturaleza representan dinero. Ajá. Y esas tasas de interés por ese dinero que nos están prestando se determina en función de un riesgo. Hay una parte del cálculo de la tasa que tiene que ver con el riesgo y al ver las condiciones en las que nos encontramos nosotros, obviamente el que presta dice hay más riesgo, por lo tanto es posible que se incremente la tasa. Claro, al momento de incrementarse la tasa, pues hay un efecto y ese efecto también estaría vinculado con una cuestión inflacionaria, ¿no? Claro. Oye, volviendo a la pregunta inicial entonces, a la pregunta de dónde estamos parados, que decía David hace ratito. Después de todo este escenario y volviendo al tema del TLC, sí. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo que a nivel técnico los esfuerzos por parte de los países se mantienen en cuanto a buscar cómo cerrar la brecha en las diferencias que se tienen actualmente. He escuchado de manera continua que el gobierno de Trump de manera particular establece que quiere mejor hacer una negociación de manera bilateral y no a través de un telecán. Una negociación bilateral pues ya no es un telecán, ya no es ¿no? Ya la particularidad que tiene nuestro tratado es esa. Incluso pues si vemos los números representamos una parte muy importante del Producto Interno Bruto del mundo, no de la zona, del mundo, y como tratado ha sido claro en cuanto a los beneficios que tienen los tres países. Los acercamientos a nivel técnico yo siento que se van a mantener. Estaría esperando incluso que el gobierno de Estados Unidos reflexionara en cuanto a las medidas que impuso a México en acero y aluminio. De una u otra manera nosotros somos socios comerciales. Las medidas están fuera de lugar porque incluso no somos el riesgo que se establece. O sea, aquí como que nos llevaron en la bola, ¿no? El riesgo no se encuentra aquí, el riesgo se encontraría en el caso de Estados Unidos de acuerdo a lo que está viendo en China, y definitivamente veo que más son cuestiones políticas y no económicas. ¿Podría incidir la misma gente de Estados Unidos, los opositores, el Congreso para...? Eso que dices es espectacularmente interesante. Los empresarios de los tres países que se dedican a hacer comercio no están de acuerdo con esta medida. La representatividad en cuanto a las medidas que se están dando
de manera mutua por las respuestas que se están dando. El empresario no está de acuerdo, las cámaras están comenzando a presionar también en Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente pues estas medidas en cuanto a estos estados, a estos productos, pues ya es una afectación. O sea, no es lo mismo ver, lo voy a hacer para allá, que ver que suceda para acá. Ahora, parte del discurso y de las medidas que toma Donald Trump pues, atienden también al discurso que ha tenido hace 20 años. O sea, esto tampoco es nuevo. Si ustedes ven la historia de Donald Trump, siempre ha tenido esa serie de expresiones y es muy firme en sus convicciones y ha sido difícil que se le cambie incluso por sus propios asesores. Y en el tema del acero, pues es el concepto tradicional de la industria pesada norteamericana, que fue el emblema de Estados Unidos, de los acereros, ¿no? De Norteamérica, cuando la economía en Estados Unidos se transformó hace más de 80 años. Aquí un punto que me parece interesantísimo. En la Gran Depresión de Estados Unidos hubo un presidente, que incluso yo lo tomé de un documento que se los voy a proporcionar. Hubo un presidente, si mal no recuerdo, creo que se apellidaba Hoover, que también entró con ciertas propuestas muy similares, ¿no? Las propuestas las implementa porque él tenía que cumplir con sus promesas de campaña. Dentro de ellas también publica una ley que tiene un impacto en cuestiones de proteccionismo, y hay ciertos análisis que hablan de la Gran Depresión que no nada más fue por el tema de la casa de bolsa, sino también fue por la implementación de políticas proteccionistas, y que realmente la Gran Depresión no fue la del 29, sino se dio en los años subsecuentes, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos, porque no nada más nosotros, sino el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ha establecido que pues estas medidas también pueden generar una situación a nivel mundial que nos lleva a un escenario como el del 2008. Y son cosas que no dice Octavio de la Torre, son cosas que ustedes pueden ver que se están publicando por parte de analistas en el extranjero. Yo vuelvo a lo mismo, y lo decía y lo reitero, incluso en las elecciones en México. El día que pasen las elecciones, los candidatos se van a ir y los ciudadanos en México se van a quedar. Así es. Lo mismo en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, las decisiones entiendo que tienen que contar con un sesgo político porque existen intereses políticos de permanencia, pero no pueden afectar intereses económicos, porque afectando los intereses económicos ya los empresarios no van a existir el presupuesto para que puedan cumplir con las promesas que realizan durante sus campañas. Muy bien. Octavio, nos queda un minutito. A futuro, ¿qué hay respecto a esta modernización del tratado? ¿Hasta cuándo se va a extender todo esta sesión permanente? Pero ya no son rondas como tal, ya lo entendimos. Y si crees que en algún momento vayan a considerar seriamente cambiar el TLC por acuerdos bilaterales. Yo creo que es más un discurso político. O sea, bueno, esperaría si algo que en Estados Unidos siempre ha funcionado y en México lo que funciona no lo cambias. Entonces el tratado, la intención es modernizarlo, el acuerdo se mantiene. Hasta en este momento no ha habido una denuncia por parte de Estados Unidos para salirse del acuerdo. Tendría que denunciarlo y pasar 6 meses para que se retirara. Incluso hay una serie de discusiones en Estados Unidos y esa facultad la tiene el presidente de Norteamérica, porque la facultad originaria la tiene el Congreso, ¿no? Y se la cedió al presidente. Y en el tema de la responsabilidad por parte de México en las negociaciones se mantiene. La postura por parte de México es la misma. No podemos negociar algo de manera rápida, no podemos tomar una decisión que nos afecte, porque tomar una mala decisión tendría un impacto por lo menos en los próximos 30 años. Y lo que he visto es que por parte de los negociadores mexicanos sí han tenido la extrema responsabilidad en que la negociación sea lo mejor para México. Y en esa parte la IP ha venido participando. Obviamente hay una serie de situaciones o contexto internacional que tendríamos que venirlo revisando. Pero por lo pronto, insisto, el Telecán existe, el acuerdo se mantiene, las condiciones están, no ha habido una denuncia por parte de Estados Unidos, estamos en un proceso de modernización, y estas medidas por parte de Acero y Aluminio de Estados Unidos con la compensación que México busca con estos productos posiblemente haga reflexionar también a sus electores respecto a que México es un buen socio. México no es un problema, México es la solución. Y bien dicen que no hay que olvidar la historia, ¿no? Para no volver a repetirla. Yo me quedaría también con eso que nos dijiste, y estoy acá viendo que es Herbert Hoover.
republicano sí era Hoover. también, republicano con medidas proteccionistas. Gracias, doctor, que estés muy bien. Gracias, que tenga un buen día. Oye, y está la promesa de venir a hablar del tema Lo eso de las comercio tasas de interés, ¿eh? electrónico y lo de comercio electrónico, hay una discusión que tenemos nosotros con una propuesta que estamos presentando a nivel federal en cuanto a regular las plataformas por cuestiones de protección de datos, de seguridad, de impuestos, porque hay varias situaciones que no aquí, en el mundo, no se encuentran identificadas y hay investigaciones. Tú platicabas de Uber, perdón, me meto, pero Uber en Londres, pues le dijeron las gracias. Claro. Le cerraron la puerta, y en algunos otros estados y países está sucediendo lo mismo porque no cumplen con las condiciones en cuanto a cuestiones de seguridad. Y hay en otros que se está identificando que llevan a cabo prácticas en las cuales finalmente la riqueza que generan no se queda en los estados, sino se manda a Luxemburgo o se manda a Irlanda, en donde pagan menos del 1% de impuesto sobre la renta. O sea, no hay certeza en materia de seguridad, pero tampoco hay certeza fiscal, pues. Totalmente Correcto. inequitativos. Exactamente. Cuando quieran. No, claro que sí, lo platicaremos contigo más adelante. Y hoy en el programa el tema de Uber, justamente lo vamos a tratar después, lo detallaremos contigo más adelante. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Ese tema...